Pues Ioannis Virbilis estaba por aquí y ahora quien está es Fran Dolosos. Ya está en nuestros estudios para hablarnos hoy de oportunidades de empleo, pero esta semana Fran ha tenido un día libre, un Eso día es. festivo, Sí, y nos quedamos con saber algunas de las cosas que tenían que ver con ese día festivo. la semana ha sido más corta de lo habitual porque el lunes era festivo. De hecho, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? Que había mucha gente de De Iparralde Iparralde en los centros recorriendo. comerciales o en los museos en Irún, Donostia, aquí también en Bilbao. ¿Y por qué ese día festivo, el 11 de noviembre, en todos los años, de hecho, por el Pues el final de armisticio. eso es el armisticio de la Primera Guerra Mundial, un momento muy importante porque, como decía la semana pasada, casi 10 millones de personas murieron entonces, más de 6.000 en Iparralde, que perdió un 3% de la población, la mitad tenía menos de 28 años, fue un desastre, ¿eh? Como podemos ver que Francia perdió a 30.000 hombres para avanzar y ganar tan solo 200 metros, un desastre. Y desastre también por la censura que había en la época. Es un tema que queremos retomar porque allí también en Iparralde pues, los cargos electos, la iglesia, el principal semanal Euskalduna apoyaron la participación en la guerra, animaron a los jóvenes a acudir al frente. Claro, siempre es fácil, ¿no? Dar Sí, órdenes y vete, que vayan los vete. demás. Pero también había muchas voces que criticaron esta posición porque si miras los archivos parece que todo el mundo estaba a favor y bueno, todas las consecuencias que tenemos desde entonces en estos 101 años, pero muchas voces criticaron, entre ellas la del mejor bercholari de la época, Machín Irabola. A mí me Sí. gusta mucho porque además era el padrino de mi padrino. Ah, bueno, mira. O Sí, sea que te llega casi casi de familia. sí, era el tío de Aitachi, de mi Sí. abuelo, porque se casó con la hermana de nuestra bisabuela, Dominica Hermúa. Ajá. Mi quinto apellido, Hermúa. Hermúa, bueno, casi Otro casi. día hacemos un programa sobre los apellidos vascos. Pues sí, mira, mucho tenemos que hacer. Y Machín Irabola, por lo tanto, que a él también le tocó también ir a la guerra, por eso sabía de lo que hablaba y de lo que criticaba, por eso también fue censurado en la época en el semanal Escualduna. Solo hablaron de él cuando se murió. Vaya por Cuando Dios. se quedó enfermo y la semana siguiente cuando murió. Pero hasta entonces Escualduna nunca habló de De los lo que... versos del mejor bercholari de la época. Así quedó segundo en 1935 en la final en Donostia. Pues él también tuvo que combatir durante 4 años y volvió herido porque se expuso a gases venenosos como el hiperite. Sí. Y en sus versos demuestran que no todos estaban a favor de esta guerra. Criticó que los más humildes tienen que pagar por los caprichos de los más vagos alejados del frente. Y denunció que algunos se enriquecían mientras otros perdían la vida. Y Machín nunca perdonó que 400 sempertarras, él era de Sempere, Sí, quizás se me ha claro. olvidado decirlo antes, Ya, bueno, pero quedaba más o menos claro, ¿eh? eso es. Si hablamos de la Si familia... hablamos de la familia, hablamos eso de es, de Sempere. Sempere. Y claro, 400 sempertarras de un día a otro movilizados para ir al frente. 85 murieron y muchos de los que volvieron sufrieron lesiones, minusvalías de por vida. De hecho, yo Ya, me claro. acuerdo cuando éramos pequeños había gente muy mayor y bueno, se les llamaban pues el cojo, el no sé qué, tal y cual, y Machín Maingúa, Machín Zangomoza, que le faltaba Sí. directamente Una una pierna. pierna. Pues claro, era gente que luchó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los combatientes de Sempere nunca olvidaron tampoco las malas condiciones en las que tuvieron que sobrevivir en aquellas trincheras. Los más ancianos todavía recuerdan las historias de sus padres, ¿eh? En este caso historias ambientadas en el barro, el frío, suciedad, ratones, te puedes imaginar, piojos, faltaba comida y bueno, pues fueron Un unas infierno. condiciones, un infierno, porque mira, hay hasta testimonios que dicen que algunos se vieron obligados a beber su propia orina o la de los caballos para hacer Guau. frente a la sed. Claro, estaban en las trincheras Claro. y no podían salir de allí. Hablamos mucho de los vascos de Iparralde en esta sección, pero también hay que hablar de los del sur, porque España no participó, pero entre las víctimas mortales hay 77 personas naturales de Egoalde. 14 de Donostia, 12 de Bilbao y 8 de Irún. Claro, gente que pasó allí y luego les tocó participar también. Y mira que aquí en Egoalde hablamos poquísimo de esta Sí, guerra, de esta hablamos guerra poco parece de lo que que no hay en nos tocó, Iparralde, ¿no? pero es que tocó directamente. Sí, hay 77 víctimas más los 6.500 de allí. Y de la victoria, ¿qué podemos decir, Begoña? Pues que fue utilizada para alejarse de los territorios vascos del sur, reforzar el sentimiento de pertenencia a Francia, actualmente mayoritario,
militario, y no solo en esta Primera Guerra Mundial, sino que luego llegó la Segunda y con eso se reforzó todavía más. Podemos hablar de victoria después de tantas pérdidas, y la asimilación a la nación francesa se impuso y se acentuó, como decía, pocos años después con esta Segunda Guerra Mundial. Y en estas dos ocasiones faltaron agricultores, obreros, profesores, párrocos, poetas y músicos, porque todos los hombres sanos pues tuvieron que ir a luchar. Y en definitiva, pues como siempre en estos casos, crecieron los cementerios y el papel de las mujeres también fue determinante para sacar el país adelante. Hablamos muy poco de las mujeres, bueno, tú y yo un poco más. Sí. Menos mal, porque también, claro, son ellas las que sacaron adelante el país. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas, de hecho hay una que falleció hace poco y nos explicó, ¿no?, cómo quedó sola con su madre, su tía y ella sola, el padre muerto, los hermanos también en la guerra. También, ¿no? Y bueno, de eso de todas formas saben también aquí con todo lo que pasó, sí. Y en el mundo siempre es lo mismo. Y los pacifistas sufrieron la censura, fueron perseguidos. Tenemos testimonios de un pacifista alemán que fue encarcelado durante 4 años por haber criticado la guerra en público. Un inglés que fue internado en un hospital psiquiátrico por el mismo motivo, y decenas de ingleses, franceses fueron incluso fusilados por rechazar ir al frente. Y los demás soldados fueron obligados a desfilar delante de sus cadáveres, ¿no? Hacían ejemplos para... Y conscientes de que existían muchas probabilidades de que perdieran la vida en el frente, pues algunos de ellos reclamaron incluso ser fusilados. Imagínate, o sea, es un horror. O sea, y al final, pues la conclusión un poco de todo eso es que su determinación a favor de la paz constituye la primera piedra de la Europa actual. Y de esto nos queremos acordar. Fíjate, y yo si puedo, pues siempre hablaré de esto en Euskal Telebista, aquí en Radio Euskadi, donde haga falta, porque me parece muy importante ese día festivo para acordarse y reflexionar un poco. Y sobre todo reflexionar por a dónde nos llevan las guerras, ¿no? Que esa es la parte más dura. Pero tienes noticias positivas. Claro, hemos hablado del pasado y ahora miramos al futuro. Cuéntame. Con un proyecto muy interesante, Escola Futura. De hecho, suena muy bien. Suena fenomenal. Sí, es un proyecto transfronterizo. Lo lleva la Euroregión, Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra. Claro, ¿qué pasa? Que en Iparralde cada vez hay más niños que estudian en euskara, en modelo B, en modelo D, pero ahora faltan profesores. De hecho, todos los años faltan profesores. Estamos hablando de la escuela pública, no de las ikastolas, ¿no? Bueno, de todas. De todas. En la privada también, pero en este caso de la pública. Eso es. Y entonces lo que han hecho ha sido contratar o ayudar a 16 jóvenes de toda Euskal Herria. Los de Iparralde aprenden euskara durante varios meses en Zornotza, en el Barnetegui, y la verdad es que se manejan fenomenal ahora, lo llevan muchísimo mejor. Y los de Hegoalde han ido a estudiar a Po, a Burdeos, tienen esa formación, y lo que hace la Euroregión es que les da 600 euros al mes. Un 65% lo paga la Unión Europea, el resto la Euroregión. Y esta semana hemos podido hablar con 4 jóvenes que han empezado prácticas. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy importante, porque cuando hablamos de colaboración transfronteriza, a veces es teoría, a ver si hacemos algo el año que viene, Begoña, ya hablaremos, tal. También hay temas concretos, pero este es muy concreto y nos interesa porque ahí están jóvenes como Itziar Paternay, es de Iruña, Paul Behanger es de Bilbao, de Santucho. Y también hemos hablado con Florian Erard, es de Azkaine, y Marion Aramendi de Urruña. Y los 4 nos han explicado cómo llevan este tema de prácticas a través de este proyecto muy interesante, Escola Futura. Les escuchamos. Urte oso erakargarria izan da, asko ikasi dugu, eta gero, uda pasata gero, sartu gira Paueko inzpen, eta orain ari gara lan egiten, hori konkursoa prestatzeko, eta... Bai, hasi da mastera, ikasten ari gara, rotake, eta beraz, espero dugu konkurtsoak egitea urte bukaeran. Pues Escola Futura, al final, Escola Futura vio que hacía falta profesores en Iparralde, en las escuelas bilingües, entonces decidieron coger bien de EAE y de Nafarroa profesores, porque al final somos licenciados, graduados en este caso, y hacer una formación en francés un primer año en Burdeos para obtener el nivel de C1
y luego ya en el segundo año poder hacer el máster y opositar. Entonces, gracias a eso, lo que hace Escola Futura es esa carencia que había de profesorado en Iparralde, pues llenarla. Entonces, en este caso, como bien han dicho, hay 30 personas inscritas para las oposiciones. En un momento me llegó un correo a un mail que no veía mucho, no miraba mucho y de repente dije, pues igual es buena ocasión para apuntarme. Y luego al final pues me acabaron cogiendo y aquí estoy. Y concretamente en Francia, ¿qué has estudiado? ¿Qué has hecho? El año pasado estuvimos en Burdeos aprendiendo francés solamente. Fue inmersión total porque estábamos en Burdeos, entonces no había nadie que hablase nuestra lengua allá. Y este año estamos haciendo el máster MEF para prepararnos para ser profesoras aquí en Francia. O sea que habéis tenido que aprender francés. Bueno, tú ya sabías algo. Sí, ya sabía algo, pero al final el francés que tenía yo era el familiar y si quieres pasar unas oposiciones aquí, te exigen francés académico, entonces pues me ha ayudado más que nada en tener ese francés académico que luego me va a ayudar a hacer las oposiciones. Nos da una ayuda financiera todos los meses y además están bastante encima en torno al francés, entonces nos ponen bastantes ayudas para desarrollar la lengua y para que estemos a gusto. Ahora vais a comenzar una nueva etapa, concretamente, ¿qué vais a hacer y a ti qué te toca esta semana? A mí la semana que viene me tocan 2 semanas de prácticas, me han tocado en Hendaya, entonces están cerca de la Muga, y me han tocado en maternel, en infantil, que en este caso es todo en euskera, que para mí será una ayudita un poco mejor porque si llegase a ser en francés no sé por dónde hubiese tirado. Pero eso, este año estamos haciendo el máster MEF en Po y para ser profesoras, para conseguir la capacitación de ser profesoras en Francia. Pues ya llevamos, digamos, un año al final la formación del año pasado y también la formación de este año que empezamos en septiembre, entonces pues desde septiembre llevamos aquí, en Paue. Ahora estamos en Po. Esta semana vamos a empezar las prácticas. Aquí en Francia las prácticas se hacen 2 veces, una ahora y luego la otra práctica es en enero. Y las primeras prácticas haremos en Ascain, en mi caso con Ainara Martín, una compañera mía. Ya conoces, es el municipio de Pampiladuche, del Pelotari, de Sebastián González también. Bueno, yo Ascain no conozco más Suberoa por tema de las mascaradas y así que suelo ir. Pero al final hay que conocer bien Iparralde, es Euskal Herria y como es nuestro herrialde, pues hay que conocerlo bien. O sea que con muchas ganas. Sí, con muchas ganas y a ver qué tal. Al final también hay que tener en cuenta que ahí ellos tendrán un euskalki diferente, entonces nos tendremos que amoldar a ello también. Bueno, pues se van a moldar estupendamente y tienen una oportunidad de futuro que, bueno, pues aquí no sé si se les estaba negando, pero también está bien, ¿no? Tienen mucha suerte, mucho trabajo también. Escola Futura, ese proyecto, hay más información en la página web, escola-futura.eu, porque hemos hablado con la primera promoción, pero habrá más, obviamente, porque todos los años faltan profesores. Por lo tanto, yo siempre presento Iparralde no solo como un territorio para ir a la playa, a los centros comerciales o a los museos o a las mascaradas, sino que para trabajar y vivir como este joven de Santuchu, que se lo plantea directamente y va muy en serio, porque aquí también tiene oportunidades, pero allí tiene más. Y bueno, ahí está, en la escuela pública de Ascain estos días, Paul Béranger. Pues nos alegramos muchísimo. Y nos alegramos muchísimo de encontrarnos dentro de 15 días contigo, porque la semana que viene no tenemos programa. Que tengas feliz quincena. Fran Dolosor, Ongi izan, nahi duzun artea, jo.